bienvenidos y gracias por la asistencia. Para los que os habéis incorporado en esta charla, en esta conferencia por primera vez, deciros, yo me llamo José Luis Melero y soy el coordinador del proyecto. Coordinador del proyecto que está... ¿Me levanto o levanto la voz? Yo creía ya que me estabas... No, que levanten la voz. Levantando el ánimo. Bien. El coordinador del proyecto, y es un proyecto que está impulsado por 15 personas. El proyecto en cuestión es crear, estamos construyendo un espacio de libre pensamiento. Los objetivos del proyecto, pues en definitiva serían contribuir o ayudar a que las personas pues se desarrollen de una forma libre, plena y humana, con estos tres elementos fundamentalmente. No solamente contribuir al desarrollo de las personas de esta manera, sino también contribuir al desarrollo del entorno en el cual nos estamos moviendo. De tal forma que sí, esto lo reiteraré o lo reiteraremos a lo largo del ciclo de conferencias, realmente vamos buscando que las personas, hacernos todos un poco más maduros, un poco más sabios, no para quedarnos nosotros con esa sabiduría, sino concretamente transmitir esa sabiduría, hacer llegar la sabiduría al entorno concretamente donde nos estamos moviendo. Esta es la tercera ponencia del ciclo que teníamos marcado concretamente para este año. Y os recuerdo las tres charlas anteriores. La primera estaba relacionada con el movimiento libre pensador y la ponencia pues corrió a cargo de nuestro presidente de honor, el doctor César Navarro. La siguiente ponencia era el tema humanismo y libertad, insistiendo en los temas de libertad en la historia del pensamiento. El profesor Chazarra hizo un recorrido, yo diría que magnífico, y sobre todo en opinión de todos los que estuvisteis, realmente bueno, por toda la historia del pensamiento, haciendo, como él dice, 4 calas en diferentes momentos, que son los momentos más importantes concretamente de la historia del pensamiento. De todo cuanto se va haciendo, lo tenéis documentado en las páginas de la Fundación. Quizá de la última charla solo quedó pendiente una serie de conclusiones que fuimos sacando al tiempo que se estaba celebrando la ponencia, y que yo, bueno, pues por falta de tiempo al final no las leímos, se las envié al profesor Chazarra, les echó una ojeada y dijo que estaba de acuerdo con todas ellas. Y creo que es bueno el comentarlas. Sobre la libertad. La libertad, les decía, en términos, y como tenemos unos profesores realmente importantes, si algo más tienen que añadir, pues mejor. La libertad en términos absolutos no existe. Podríamos decir, Juan José, que es una utopía. Lo que realmente conseguimos son grados de libertad. La libertad no se regala, se conquista. Libertad y responsabilidad van indisolublemente unidas. La libertad o la búsqueda de la libertad siempre tiene algún coste. Uno importante, sin lugar a dudas, es la soledad. No se puede descubrir la verdad sin libertad. Solo el hombre libre es capaz de generar en otros la necesidad de ser libres. Nadie da lo que no tiene. El hombre verdaderamente libre o que busca apasionadamente ser libre transforma su entorno. Yo aquí sacaría algo
que aparece en nuestros carteles que tenemos en el espacio de libre pensamiento y que figura en un libro magnífico que yo recomiendo a todos, porque en definitiva el título es 50 intelectuales para una conciencia crítica. En él se recogen breves biografías de 50 personas que desde luego han dejado su pozo en el pensamiento del siglo XX, pero lo que es más importante, se han dejado en muchos casos la vida, por buscar un mundo mejor. Y os leería la concepción de este tipo de personas. Nos dicen, aquí los titula Juan José, los titula de intelectuales. Los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad, ni se contentan con la realidad tal como es. Se preguntan cómo debe ser y buscan su transformación. Desestabilizan el orden establecido, despiertan las conciencias adormecidas y revolucionan las mentes instaladas. Cuando nosotros creamos el proyecto de espacio de libre pensamiento y definimos un poco los perfiles de las personas que debían integrar este tipo de equipo, desde luego anduvimos muy cerca de esta definición. Cuando yo encontré en el libro del profesor Tamayo, encontré esta definición y justo es esto lo que pretendemos hacer con las personas que integran el equipo. Volviendo otra vez a las conclusiones, decíamos que el hombre es verdaderamente libre, o que busca apasionadamente ser libre, transforma su entorno, y aquí hemos visto, porque la libertad sin praxis o sin transformación nos convierte en pavos reales. Los grandes condicionantes o determinantes de la libertad pueden ser o son la educación, la religión, los medios de comunicación, el miedo, la ignorancia, la pobreza, el paro, la inseguridad personal, la pereza, la comodidad, la costumbre, el consumo. Seguimos puntos suspensivos. Pero sobre todo hablábamos de un tema que nos preocupaba a todos, sobre todo al equipo, y es el tema de la religión. Y yo creo que cuando, no sé por qué extraña razón, se ha elegido este momento para hablar de la religión, de elegir esta ponencia, esta tercera ponencia, religiones y derechos humanos, un contencioso histórico. Y digo que es el momento, sobre todo después de haber terminado de vivir una Semana Santa en un país que yo creía aconfesional, y también de encontrarme con que en estos momentos se quiere hacer catequesis dentro de la enseñanza. Lo que está ocurriendo sobre todo con las religiones, las luchas religiosas que aparecen sobre todo en los temas de los fanatismos, y por otro lado las palabras también del Papa buscando ir a las raíces auténticas del cristianismo. Yo creo que aparecen toda una serie de cosas que hacen que el haber elegido este momento para dar esta charla, me parece que es el momento realmente justo. Y ya dicho esto, yo le doy la palabra a don César Navarro para que presente a su amigo suyo y amigo ya de todos. César. Pues muchas gracias a todos ustedes. A través de las palabras de José Luis Melero les transmito también las mías, de estimación y afecto por esa atmósfera que están creando ustedes, pues no solo de libertad y de pensamiento libre o liberal, sino también de mutuo respeto y de comedimiento que reina en estas conferencias. Esto congratula mucho. La presentación de Juan José Tamayo pues es obsoleta. Juan José Tamayo tiene
En fin, se presenta por sí solo, es una persona conocidísima en los medios de comunicación y en los medios universitarios, pues es una persona que tiene un prestigio probado mayor que no todos los demás que estamos aquí en la sala, o sea que no sería él quien podría presentarnos a cualquiera de nosotros, no nosotros a él. Pero debo decir de él que hay una cualidad en sí, en él, que estimo muchísimo, porque él desde una espiritualidad ascendente, aunque heterodoxa, propugna un ayornamiento y una libertad que necesitamos mucho para el entendimiento dentro de las tradiciones que tenemos aquí en España, de las tradiciones religiosas me refiero, y que conoce perfectamente, como teólogo que es y catedrático, conoce perfectamente las 3 religiones monoteístas y que en todas ellas ha significado la huida de ese fanatismo dogmático y ha reconducido este pensamiento hacia formas de una epistemología dialéctica sin la renuncia, como digo, a una cierta espiritualidad trascendental. El libro el último libro que ha escrito, 50 intelectuales para una conciencia crítica, son todos ejemplos, como lo es el mismo, el primero de ellos, de lo que he descrito. O sea, de gentes que dentro de alguna forma de espiritualidad más o menos trascendente, yo he conocido a muchos de ellos personalmente, a muchos, yo creo que a muchos de los que aparecen aquí personalmente. Por ejemplo, a Ernesto Cardenal, a quien le conocí de joven, con quien luego le encontré en la guerra de Nicaragua, siendo ya sacerdote católico, al mismo tiempo militante comunista y al mismo tiempo pues uno de los ministros de Nicaragua, a la que yo fui enviado por el gobierno español en una misión de evitar las enfermedades contagiosas, la mortalidad infantil que estaba aquí haciendo en Centroamérica y Panamá, con un programa que se llama La Salud como Puente para la Paz, para que además de esta misión de tipo técnico, médico y epidemiológico sirviera de puente para la ratificación de estas guerras. A muchos otros los he conocido también. Entonces no quiero extenderme un poco en esta presentación porque le robo tiempo al conferenciante que es lo realmente importante aquí. Solo decir que estamos en presencia de un hombre verdaderamente extraordinario y una de las voces del pensamiento español que desde la universidad y desde los medios pues transmite esa posibilidad de vivir juntos, de entendernos con toda clase de religiones, porque el tema del fanatismo religioso es el que ha generado pues todas las guerras, el que generó las guerras carlistas, que fueron sangrientas, que destruyeron la vida española durante el siglo XIX, la última que fue la Guerra Civil Española, de tan sangriento y horrible recuerdo, y también las que están produciéndose ahora, el fenómeno palestino, el fenómeno de yihadismo, pues es un fenómeno de fanatismo religioso también, y estos problemas han sido abordados magistralmente siempre por don Juan José Tamayo. Y no quiero seguirme extendiendo, le cedo la palabra y les doy las gracias a ustedes por su atención y por su comprensión y por formar parte. Y luego quiero hacer un elogio también pues a la coordinación de este proyecto de don José Luis Melero, a Antonio Pulido, a Quiquiano Nieva, en fin, a todo y a un gran equipo que coordina, fundamentalmente a ese gran equipo que coordina José Luis Melero, y que son los que sostienen la cohesión de este libre pensamiento y de estas tertulias y estas charlas que tenemos aquí. Muchas gracias. José Tamayo. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. No es la primera vez que vengo a esta fundación, son ya muchas las medallas que me ha puesto, porque venir aquí es todo un honor y todo un privilegio al que yo siempre intento responder aceptando la invitación, porque es de bien nacidos pues ser agradecidos. Y no solamente acepto por la propia fundación en sí
por su presidente y por sus colaboradores, sino sobre todo por la sintonía tan estrecha que mantengo con los principios fundamentales que guían esta fundación. Y por eso, desde que la conocí hace 6 o 7 años, pude apreciar pues toda la competencia, toda la calidad humana y todo el sentido humanista y libre pensador de su presidente, que da nombre también a esta fundación, don César Navarro, con un itinerario más que sobrado, del que no voy a entonar sus méritos, porque los conocen ustedes mucho mejor que yo. Así que por eso, muy agradecido de nuevo, y creo que es una nueva oportunidad que me brindan, que nos brindamos para reflexionar sobre un tema que, recordando lo que decía el Ortega y Gasset, podría considerarse, como muy bien ha dicho José Luis Melero, el tema de nuestro tiempo. Tema de nuestro tiempo, como es el de religiones y derechos humanos, un contencioso histórico. Y también quiero felicitar al equipo organizador de todas las personas que ha citado el doctor César Navarro por esta excelente iniciativa de un curso, de un ciclo de conferencias sobre libre pensamiento. Porque, queramos o no, consciente o inconscientemente, nuestro pensamiento es objeto de muchos asedios y es muy difícil encontrar personas libres que piensen sin ningún tipo de atadura y sobre todo sin ningún tipo de interés. El pensamiento casi siempre está vinculado a intereses, y no todos los intereses son negativos, porque, como dice Habermas, hay también intereses emancipatorios. Pero tengo que decirlo desde el primer momento para declarar públicamente mi punto de vista ideológico, ¿no? El pensamiento conservador es el que está más vinculado a los intereses materiales, en contra de lo que pueda parecer. El pensamiento conservador es aquel que intenta legitimar la acumulación de bienes y el que intenta seguir defendiendo y justificando sus privilegios que vienen de atrás. Por eso es muy interesante establecer una distinción, no académica ni mucho menos, pero sí fundamental, y es que hay un pensamiento libre crítico y hay un pensamiento esclavo, conservador y sometido al orden establecido. Por eso, pues estoy muy de acuerdo, porque yo mismo así lo he formulado, que el intelectual es la persona que sueña otro mundo posible. ¿Por qué? Porque no está atado a los intereses materiales, a los bienes, porque no está atado a los privilegios, sino que lucha precisamente contra los privilegios. El tema que me propuso José Luis Melero lo acepté en el momento, y me alegra que lo vinculen con dos fenómenos quizás diferentes, pero que están dentro de un mismo marco, ¿no? El fenómeno de la religiosidad popular que se ha vivido en estos días de Semana Santa en nuestro país, y el fenómeno del terrorismo, del fanatismo que desemboca en el terrorismo de estas organizaciones llamadas yihadistas, pues, el llamado Estado Islámico, el Boko Haram y todas estas organizaciones que dicen fundamentar o apoyar su violencia y su terrorismo en una serie de textos sagrados que supuestamente son palabra de Dios, en este caso palabra del Dios de los musulmanes, cuidado, que es el mismo que el Dios de los judíos y que el Dios de los cristianos, y que al menos en algo se parecen, y es que las tres ven al matar en su nombre. Y claro, pues ahí, si
si un Dios ordena matar en su nombre, se convierte en un asesino, como dice José Saramago, y líbrenos de esos dioses que al final, como asesinos que son, ordenan matar en su nombre a todos los seguidores y seguidoras. Y la clave, la idea que yo les quiero presentar va a ser doble. Decía don Miguel de Unamuno que si en una conferencia se proponen más de 2 ideas, la gente se queda sin ninguna. Y esto es una pequeña trampa que yo tengo, porque luego seguro que voy a dar muchas más, pero las 2 ideas fundamentales que quiero proponerles son las siguientes, en torno a las que yo les hago unas reflexiones preliminares y luego tenemos un debate. La primera idea es que las religiones siempre se han llevado muy mal con los derechos humanos. Esta es la primera idea. Y eso es suficiente con tener la historia en la mano. Por eso la segunda parte del título que yo proponía a José Luis Melero era el contencioso histórico entre religiones y derechos humanos. Cuanto más se ha avanzado, cuanto más se han desarrollado, cuanto mejor se han formulado los derechos humanos, más agresiones han utilizado las religiones contra ellos. Para que se hagan una idea, el año 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, patriarcales. Esto hay que reconocerlo, son derechos del hombre y del ciudadano. 2 años después, no sé si recuerdan por la historia, una política, una intelectual llamada Olimpia de Gux, se le ocurre decir, ¿pero qué es esto? ¿Cómo derechos del hombre y del ciudadano? Yo voy a hacer una nueva declaración, que son la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Bueno, pues creo que esas dos declaraciones son complementarias. ¿Saben ustedes cómo reacciona Roma? Creo que el Papa entonces era Pío VI, con un pontificado muy largo de 24 o 25 años, convoca un cónclave clandestino a los cardenales que entonces podían asistir y hace una declaración diciendo: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa son contrarios a la ley divina, a la ley natural y lesivos contra los derechos de la Iglesia. Claro, por eso les digo que la relación de las religiones con los derechos humanos ha sido enormemente borrascosa y sobre todo, tristemente, hay que decirlo, ¿no?, con mucha frecuencia sanguinaria, porque la lucha contra los derechos humanos ha llevado a cruzadas, y no cruzadas solo de la Edad Media, sino cruzadas en plena modernidad. Si ustedes hacen un recorrido por la historia de la modernidad del siglo XVII hasta el siglo XX, podrán comprobar cómo esa historia de la modernidad se ha desarrollado a través de las llamadas guerras de religiones. Por eso creo que la primera afirmación va de sí, es decir, es verificable empíricamente a través de la historia, ¿no? Y la segunda afirmación que voy a hacer es que, sin embargo, yo creo que las religiones pueden hacer importantes aportaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 está elaborada dentro de unas categorías filosóficas, dentro de un marco cultural que en buena medida se sustenta sobre 2 religiones, que son el judaísmo y el cristianismo en su herencia o en su tradición humanista. Pero ¿dónde quedan los valores, la ética de las otras religiones? La ética del budismo, la ética del hinduismo,
del confucianismo, del taoísmo, del islam, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda la ética, por ejemplo, de todos los movimientos protestantes, heterodoxos, que han seguido toda la modernidad? Y por eso es muy importante, incluso reduciéndonos a un periodo de tiempo que puede ir desde la década de los 40 hasta nuestros días, las aportaciones de las religiones a los derechos humanos pueden personalizarse en una serie de figuras de una relevancia extraordinaria que, partiendo de la propia vivencia religiosa y de los propios textos sagrados, han conseguido vincular, por ejemplo, pues el Evangelio con la libertad, o el Corán con la hospitalidad, o en el caso del budismo, pues la experiencia religiosa del Buda con la paz y con el derecho a la compasión. Pues voy a decir un par de cosas sobre cada una de estas dos ideas que les he propuesto. La primera es que las religiones siempre han planteado problemas para que se desarrollaran los derechos humanos. Y el primer problema para mí es la concepción que del ser humano tienen las religiones. Y se puede definir con una palabra. La antropología religiosa suele ser pesimista. Tiene una concepción negativa del ser humano. Primera idea, el ser humano es criatura de un ser que le ha creado y que le ha conformado. Ese ser criatura implica tener una dependencia. Y ya no es solo la dependencia del padre o de la madre, ya no es solo la dependencia de las personas que forman parte de tu entorno familiar, laboral, amical. No, es la dependencia de un ser supremo, de un ser absoluto, que es, como en algunos momentos de la historia se ha dicho, dueño de vidas y de haciendas. Pues claro, el ser criatura para las religiones, ¿qué supone? Vivir una experiencia de dependencia. Y la persona dependiente es una persona que no es libre, que no tiene personalidad en ejercicio, sino que la tiene, si es persona, la tiene ahí en un estado, en un stand-by, ¿no? La tiene en un estado de sopor o de sueño. Pero es que además las religiones tienen una concepción del ser humano como pesimista, como el ser humano es pecador. El ser humano, por naturaleza, tiende a hacer el mal. Y esa es la idea más importante que en las religiones se ha desarrollado, precisamente para humillar al ser humano y para tenerle sometido. El ser humano es pecador, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Convertirse, cambiar de vida, arrepentirse, ¿no? Y por otra parte, como consecuencia de esta concepción del ser humano, la persona, para las religiones, no tiene derechos, solo tiene deberes, solo tiene obligaciones. Y buena parte de los códigos morales de las religiones, cualquiera esta fuere, están formulados ¿de qué manera? En negativo. No, 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 no. Imagínense ustedes el peso del no para la conciencia moral de la persona. Pues es una conciencia moral que está totalmente derrumbada. Si sobre mi cabeza pongo 13, 20 noes, que son los principios morales represivos de las religiones, pues me quedo totalmente hundido y pierdo toda capacidad creativa, pierdo toda capacidad de libertad. Yo, que soy un estudioso, no por gusto, todo lo contrario, me aburren sobremanera, sino por vocación y por profesión, de los documentos del magisterio de la Iglesia Católica, pues he podido leer estos días, para preparar esta conferencia, una serie de documentos solo de los obispos españoles de la transición para acá.
del año 1977 a 2010. ¿Y saben ustedes cuántos noes me he encontrado en esos documentos? Hasta 13 o 14. Y solo un sí. Imagínense ustedes, pues no, ahora mismo no recordaría a todos, ¿no? Pero es, pues, no al aborto, no al divorcio, no a las relaciones prematrimoniales, no a la homosexualidad, no a las parejas de hecho, no al matrimonio de dos personas del mismo sexo, no a la ordenación de las mujeres, no al matrimonio de los sacerdotes y sí al celibato, no a la fecundación in vitro, y ustedes sigan poniendo noes que seguro que aciertan aunque no hayan leído los documentos del magisterio. Y solo un sí, que es sí a la castidad, sí a una vida cero. Claro, ustedes me dirán si eso no explica el fracaso de las religiones en este momento en el que estamos viviendo actualmente, con 14 o 15 noes, pero muchos más, ¿eh? Yo ahora mismo me acuerdo de ellos en la medida en que lo estoy formulando, pero cuando ustedes lean mi conferencia, que la tengo escrita, aunque espero que no les moleste que la exprese oralmente sin leerla, porque yo creo que es mejor para la comunicación, pues comprobarán que son 13 o, ya digo, muchos más, ¿no? Claro, imagínense ustedes con esta concepción del ser humano, qué posibilidad tienen las religiones de defender los derechos humanos, los derechos de la persona. Pero ponen otra objeción o plantean otro problema, más de fondo incluso, y es el fundamento de los derechos humanos. Las religiones dicen, hay dos formas de fundamentar y de argumentar en favor de los derechos humanos. Una es la dignidad de la persona y otra es la trascendencia divina, que da un fundamento absoluto a los derechos humanos. Los que nos movemos en el campo de una ética cívica, de una ética laica, consideramos que el fundamento de los derechos humanos está en la propia dignidad de la persona. ¿Cuál es la base, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos humanos de todas las constituciones y de todas las declaraciones que se han desarrollado en estos últimos 3 o 4 siglos? Pues precisamente la dignidad de la persona, una dignidad que es violable y a la que le corresponde el reconocimiento y el ejercicio y el respeto y la facilitación de esos derechos humanos que le corresponden por ser persona. Pero claro, las religiones dicen no, esa fundamentación antropológica, esa fundamentación humanista de los derechos humanos no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es cambiante, porque el ser humano es frágil, porque el ser humano tiende al deterioro, porque el ser humano es violento. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Fundamentar los derechos humanos en algo que sea inmutable y absoluto. ¿Y qué es lo inmutable y lo absoluto? Dios. Por tanto, a mí una de las cosas que más me escandalizó, por ejemplo, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con todo el respeto a la persona, pero su contenido pues me pareció totalmente inaceptable, cuando incorporan al cardenal Rouco Varela a esta academia, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el título que él propone como ingreso es Dios como fundamento de los derechos humanos. Y yo dije, seguro que ni Dios siquiera está de acuerdo con esta formulación en un espacio laico y cívico como es esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Por cierto,
Todavía creo recordar que el que fuera nuestro rector de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro también de esta Real Academia, creo que a partir de ese momento dejó de asistir a las sesiones, precisamente por eso, porque como una academia de ese nivel y de ese carácter científico, de ese estatuto humanista, puede permitir que un miembro de la misma tenga como conferencia Dios como fundamento de los derechos humanos. Tercera objeción, y esta también es bastante preocupante. Las religiones suelen hacer una jerarquización de los seres humanos en función de sus creencias. Entonces, en el grado alto, en el nivel más alto de esa jerarquía, están los creyentes de esa religión, a los que se les conoce todo tipo de privilegios y, por supuesto, el pasaporte para la salvación en esta vida o, si no, en la eterna. El nivel inferior dentro de la jerarquía van a tener los creyentes de otras religiones. Todavía más bajo, los no creyentes. Y a los no creyentes, lógicamente, no se les va a reconocer ningún derecho. Decía Agustín de Hipona, me gusta quitar el santo, porque cuando yo cito alguna figura, la cito en función de su personalidad, no de su aura sagrada, que la mayoría de las veces es discutible. Decía Agustín de Hipona, el error no tiene derechos. Terrible afirmación. Claro, como quien dicta, el que tiene la conciencia recta y el que tiene la conciencia errónea es la propia religión, y dentro de la religión la jerarquía de la misma, automáticamente la persona que no pertenece a esa religión, y mucho menos la persona que no es religiosa, pues no tiene derechos. Claro, y a mí lo que me preocupa no es que la pronunciara entonces Agustín de Hipona, finales del siglo IV, principios del siglo V, por tanto hace 16 siglos. A mí lo que más me preocupó es que esa misma afirmación fue hecha por un jerarca católico en un encuentro interreligioso en Toledo hace 6 o 7 años. Y luego, la jerarquía para el reconocimiento de derechos se establece también dentro de las propias religiones. Todos los derechos para el que tiene el mando, para la jerarquía, para la autoridad religiosa. Ningún derecho para los creyentes que están en la base. Las religiones, como bien saben, se conforman a la manera de una pirámide. Entonces, en el vértice está la autoridad máxima, que es la que detenta todos los derechos que en realidad son privilegios, que va a imponer a las personas que se encuentran en la base a través de una cadena de mando que va desde la máxima autoridad, pasando por los mandos intermedios, hasta quienes se encuentran vinculados a las diferentes comunidades religiosas, a quienes tienen que transmitir esas órdenes superiores que, cuidado, supuestamente vienen de Dios, y que es un Dios que ha revelado esas órdenes y se han recogido en un texto sagrado, y ese texto sagrado se llama Palabra de Dios, y ese texto sagrado como Palabra de Dios dice verdad en todas las partes del texto y en todos los temas que trate el texto. En cuarto lugar, otra objeción muy seria, y es el reconocimiento selectivo que las religiones hacen de los derechos humanos en la sociedad. Claro, no pueden negar en este momento, en este proceso evolutivo, en esta situación de secularización y de fundamentación laica de los derechos humanos, no pueden negar
el ejercicio y el reconocimiento de los derechos humanos, pero sí pueden limitarlos, sí pueden restringirlos, ¿no? Por ejemplo, pues la jerarquía católica en España se opone a que los determinados temas que consideran que pertenecen a la ley natural y dicen: no, ustedes son representantes del pueblo, pero por encima de esa representación está una ley que es la ley natural, lo que antes se llamaba el derecho natural, que yo sinceramente nunca le he encontrado en ningún lugar. No sé muy bien qué es la ley natural, no la he visto escrita ni en ninguna piedra, ni en ningún libro. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es una construcción ideológica, ¿no?, de aquellos ideólogos que intentan legitimar comportamientos arbitrarios y autoritarios del poder, y a eso, para justificarlo, se le llama la ley natural. Y luego, claro, hay otro fenómeno, sobre todo un fenómeno que se produce en países donde todavía no se ha roto el cordón umbilical con una determinada religión, que es el conflicto permanente institucional en torno a determinadas leyes que se elaboran en el lugar de la máxima representación popular, como es el Parlamento. Y yo creo que un ejemplo que es verdaderamente del libro de estos conflictos permanentes es el caso de España. España, alguien, me parece que José Luis hacía una referencia a que, bueno, un Estado no confesional, España, evidentemente, que quien crea que España es un Estado no confesional, pues está en el último cielo, ¿no? Está en el limbo de los niños, o en el antiguo, recordarán, seno de Abraham, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por eso, generalmente, las autoridades religiosas de la religión mayoritaria, en este caso del catolicismo, tienen y plantean permanentes conflictos a la hora de legislar o regular sobre una serie de temas que son el origen de la vida. Eso es algo sagrado y por tanto no se puede regular, no se puede legislar. Segundo, el final de la vida, tampoco. Y fíjense ustedes que llevamos ya, ¿cuántos años? 38 de transición democrática, y todavía en el tema del final de la vida nadie se ha atrevido a elaborar una ley que respete la libertad de la conciencia de las personas y que al mismo tiempo respete el derecho que toda persona tiene en determinados momentos y situaciones a decidir cuándo quiere terminar su vida. ¿Y cuál es el argumento que utilizan las religiones para oponerse a que se regule el origen de la vida o el final de la vida? Pues que Dios es el dueño y señor de la vida y que la da y la quita cuanto quiere. Lo más parecido, como ustedes pueden observar, al señor feudal, dueño de vidas y haciendas de la Edad Media. Otro segundo problema, que es una permanente fuente de conflictos, el tema de la sexualidad. La sexualidad está revestida de un aura sagrada y es un tema del que no se puede hablar, del que no se puede regular, porque hay como una especie de protección sacral que no permite, y todavía hoy yo creo que hay temas relativos a la sexualidad que son tabú, ¿no? Y son tabú en la sociedad en la medida en que está influida por una conciencia religiosa, pero terminan también por ser tabú en los órganos de poder, en los órganos legislativos. Y luego otro tema
donde el conflicto está servido, es el que tiene que ver con el modelo de pareja o la concepción del matrimonio, el modelo o el tipo de familia. Y aquí, claro, hay un principio que pertenece, dicen, a la ley natural, y es que el matrimonio es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Por tanto, la disolución del matrimonio, los matrimonios que salen de la esfera del matrimonio heterodoxo, son algo que no se puede admitir o que no se puede permitir. Y luego otro problema, el problema más grave dentro de las religiones, que es la sistemática y permanente transgresión de los derechos humanos entre los propios creyentes. Claro, ustedes pueden decir, y con cierta razón, ese es problema de los creyentes. Si además de tener que acatar todas las normas de la religión a la que se han adherido libremente, están dispuestos a renunciar al ejercicio de sus derechos, pues es un problema. Y ahí la solución la tienen muy fácil, y es abandonar esa institución que no respeta los derechos humanos. Pero bueno, yo creo que el problema no es tan sencillo, el problema no es tan simple. ¿Por qué? Porque en los textos originarios de las religiones no existe este ataque o esta negación de los derechos humanos. Y después quedarían otros 4, en los que no me voy a detener, otros 4 problemas, pero que me parece importante formularlos por si quieren que discutamos sobre ellos, que sería el olvido mayoritariamente en las religiones de los derechos de los sin derecho, es decir, el olvido del reconocimiento y del apoyo de los derechos de los excluidos y de los marginados. Las alianzas con el poder político, el poder religioso, el poder económico, el poder incluso militar, impiden que se tenga una mirada dirigida hacia la transgresión de los derechos humanos de los excluidos, de los marginados y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y el primer derecho que no se respeta en este caso concreto, y me parece que es una contradicción, es el derecho a la vida de aquellas personas que la tienen más amenazada. Las religiones, los dirigentes religiosos defienden el derecho a la vida. Bueno, pues yo diría que sí, pero claro, por la lectura de los documentos que yo he hecho, fíjense qué tipo de derecho a la vida reconocen. Reconocen el derecho a la vida de los no nacidos y a la vida después de la muerte, es decir, a la vida eterna, cosa perfectamente respetable, claro. Quien considera que el no nacido ya es persona desde el momento de la concepción, pues equivocada o acertadamente está en su derecho a defenderlo, siempre que no lo imponga a los demás. El que cree además que después de esta vida vamos a gozar en la eterna y vamos a disfrutar de esa visión beatífica divina, y que vamos a, o en el caso de los musulmanes, quienes interpretan literalmente el Corán, que van a disfrutar de esas maravillosas huríes en el cielo, etc., están en su derecho absoluto, es decir, la imaginación no tiene límites y por tanto cualquiera puede imaginar una vida maravillosa después de la muerte. Pero claro, el problema no es ese, sino el problema es qué se hace con las personas que mueren antes de vivir, qué se hace con las personas que tienen la vida más amenazada y que una vida a la que no se reconoce ningún valor, que es la vida pues de más de 1000 billones de seres humanos
que viven en una situación de extrema pobreza y que no saben si al día siguiente van a despertar vivos o van a estar en una situación de muerte. Ese es el gran problema, y esa es para mí una de las más graves contradicciones, ¿no? La contradicción de no defender la vida de aquellos que más amenazada la tienen. Y yo creo que un ejemplo de esta falta de sensibilidad hacia las situaciones de extrema pobreza, al estado de carencia absoluta de satisfacción de las necesidades básicas, la tenemos en la actitud, por no irnos más lejos, de la jerarquía católica española durante estos 5 años de terrible crisis. Algún documento han sacado sobre la crisis, pero de una manera muy mitigada, de una manera muy discreta, y no señalando con el dedo a los responsables, ¿no?, de esa crisis, y no defendiendo el derecho que tienen las personas más marginadas a disfrutar de unas mínimas condiciones de vida. Pero lo que ya clama al cielo en todas las religiones, y yo creo que no hay ninguna que se libre de este clamor, es en el olvido radical a la hora de reconocer los derechos de las mujeres. Ahí sí que yo creo que estamos en la mayor blasfemia, la mayor incoherencia de las religiones. Y es igual, el feminismo como teoría filosófica, como teoría sociológica y como movimiento social, arranca de finales del siglo XVIII, ¿no? Bueno, pues después de 2 siglos y medio de reivindicaciones feministas, muy pocas son, por decir ninguna, las religiones que han incorporado en su cuerpo doctrinal o en su ámbito declarativo el reconocimiento de los derechos de las mujeres. A estas se las considera mayoría silenciada. Las mujeres son en las religiones mayoría silenciosa. No, son mayoría silenciada que no han podido ejercer su derecho a hablar, no han podido ejercer el derecho a la palabra porque precisamente se les ha negado. ¿Y cuáles son las 3 negaciones de derechos que se les hacen a las mujeres en las religiones? Primero, las mujeres no son sujeto político. Ninguna religión ha defendido el derecho de las mujeres al sufragio. Todo lo contrario, han puesto dificultades y obstáculos. Si no, piensen ustedes en la aprobación de la ley que reconoció el derecho al voto de las mujeres en la Segunda República Española. Lean ustedes los documentos y las declaraciones episcopales y de las organizaciones católicas conservadoras oponiéndose radicalmente. Las mujeres no son consideradas sujeto político. Segundo, las mujeres no son consideradas sujetos éticos, sujetos morales. ¿Por qué? Porque por la propia identidad o consideración religiosa de las mujeres son las tentadoras, las mujeres son las que ponen en peligro la integridad de los varones, y eso, fíjense, desde el mito de Eva, que independientemente de que se crea en él o no, está tan incorporado en el imaginario y en la vida práctica de los ciudadanos, creyentes o no, que eso se lleva grabado y se practica a veces inconscientemente, que es todavía mucho peor.
Las mujeres necesitan una guía varonil que les oriente y les diga qué es lo bueno y qué es lo malo, y cuál es el camino que les lleva a la virtud y cuál es el camino que les lleva a la perdición. Y en el caso concreto de las religiones, cuando elaboran documentos sobre ética, esos documentos, muchos de los cuales afectan a las mujeres, porque entran dentro del cuerpo de la mujer y de la sexualidad de la mujer, todos esos documentos, ¿quién los elabora? Los varones. Por tanto, las mujeres no son consideradas sujetos de libre decisión moral. Y ya en el plano más interno, las mujeres no son sujetos religiosos. En la mayoría de las religiones, quien tiene acceso a lo sagrado, quien tiene relación directa con la trascendencia, es el varón. En el Islam, por ejemplo, es considerado herético que una mujer dirija la oración del mediodía del viernes, una oración mixta, ¿no? Y si alguna mujer lo ha hecho en algún momento, ha sido en los Estados Unidos. Aquí en Barcelona, hace 8 o 9 años, en un congreso de feminismo islámico, pero de una manera clandestina, en un espacio cedido por el hotel donde se celebraba el congreso, y sin que se enteraran los imames. Pero lo mismo que les digo del Islam, pues les digo también del catolicismo, donde para encontrar una mujer dentro de la iglesia hay que ir a las 10 de la mañana a cualquier iglesia, a cualquier templo, y verlas cómo están limpiando la iglesia y cómo están haciendo, pues, de sirvientas de los sacerdotes, ¿no? Y en el caso del judaísmo, hombre, hay corrientes dentro del judaísmo que ya han reconocido a las rabinas, pero esas son excepción, y se han reconocido a partir del año 1970, ¿no? Y, por supuesto, de este tema podría estar hablando hasta las 4 de la madrugada, porque además tengo experiencias, datos y fundamentos. Y además, curiosamente, no existen textos originarios que puedan considerarse palabra de Dios que discriminen de esa manera a las mujeres y que no la reconozcan como sujeto, ¿no? Y luego, otro olvido de derechos que ya no son derechos humanos, aunque indirectamente sí, el tema de los derechos de la tierra. Y la tierra, para las religiones, es algo que pertenece al ser humano, y que el ser humano puede hacer lo que le venga en gana con él. Es la propiedad privada de la tierra, el uso y el abuso. Y, de manera especial, en este modelo, en este paradigma de desarrollo científico-técnico de la modernidad, la tierra no tiene derechos, sino que la tierra es objeto de explotación y de depredación. Por eso la relación que se establece entre el ser humano y la tierra, ¿qué tipo de relación es? La relación de sujeto a objeto. La tierra no tiene derechos. Y miren que, como dice Leonardo Boff, la tierra sufre, la tierra grita, la tierra está sometida a una situación de esclavitud por parte de sus habitantes. Es decir, eso es lo mismo que si yo me dedico a destruir la casa en la que vivo, pues es la misma situación. No reconocer los derechos de la tierra es estar negando los derechos que la casa tiene a estar en una situación de habitabilidad. Y por fin, el último derecho que las religiones niegan es la libertad de pensamiento. Bueno, la libertad de pensamiento y luego la libertad de expresión, ¿no? Pero sobre todo la libertad de pensamiento. Por eso creo que es muy oportuno referirse en este último momento, en este último problema, a la relación de las religiones con el libre pensamiento. Porque si decía al principio que las religiones se llevan mal
con los derechos humanos, se llevan todavía peor con el libre pensamiento. ¿Por qué? Porque las religiones conforman un pensar dogmático y el dogma cierra toda posibilidad de pensar. Incluso yo les diría, pensamiento dogmático es un oxímoron, es una contradicción, porque el dogma impide pensar. El dogma impone una sola manera de pensar, que es el pensamiento único. El dogma crea un pensamiento único, un pensamiento sometido. Decía Paul Ricoeur, que el gran filósofo francés, el símbolo da que pensar. Y yo completo, y digo, el símbolo da que pensar, el dogma cierra toda posibilidad de pensar. Y precisamente ese dogmatismo desemboca, el dogmatismo en la manera de pensar, desemboca en el fanatismo, en la manera de actuar, y va a terminar pues con esa capacidad destructiva que además se dice que se hace en nombre de Dios. Por eso, pues claro, en un primer momento la idea que teníamos era de titular esta conferencia Religiones y Libre Pensamiento. Recordarás, José Luis, que fue el primer título que se nos pasó por la mente en la reunión que tuvimos en la Carlos III. Pero como el tema está tratado en todas las conferencias y va a ser tratado en las sucesivas, pensamos que habría que darle una perspectiva más amplia y más abierta. Por eso yo creo que a este espacio, a estas conferencias, a este ciclo, quienes tendrían que venir para escuchar lo que es el libre pensamiento como elemento que configura la identidad del ser humano y consecuencia y resultado de su dignidad, los primeros que tendrían que venir a escuchar estas conferencias serían las personas que están sometidas a una concepción dogmática del pensar. Pero claro, eso es imposible, porque los que tienen el pensamiento único consideran que tienen el pensamiento verdadero, un pensamiento no dubitativo, y por tanto un pensamiento que no acepta la crítica, ¿no? Bueno, este sería el análisis de la primera idea que les quería transmitir. Y la segunda, ya de manera mucho más resumida, pues creo que sería algo así como las religiones, sin embargo, en su origen, en sus textos fundantes, en sus líderes y en sus testigos, pueden hacer importantes aportaciones a los derechos humanos. Y por centrarme y referirme solo a los líderes, pues creo que hay figuras religiosas de una relevancia extraordinaria que en estos últimos 70, 80 años, o si quieren, en el siglo XX y principios del XXI, pues han destacado en esa defensa de los derechos humanos a partir de la declaración, pero también a partir de su propia experiencia religiosa y de los textos en que fundamentan su fe. En el hinduismo, pues hay dos nombres que destacan de manera especial, que son Gandhi y Ambedkar, dos figuras, Gandhi y hindú de principio a fin. Ambedkar renunció al hinduismo precisamente porque consideraba que imponía la teoría de las castas y pidió a los hindúes que se convirtieran al budismo, ¿no? En el budismo, pues bueno, cantidad de figuras que hoy son referentes de esa defensa de los derechos, sobre todo los excluidos. El caso del monje vietnamita
Thich Nhat Hanh, que es una figura muy relevante, que ha creado una fundación que se llama Interidentidad, que es la que desarrolla ese componente político y social de la compasión y de la paz en el budismo, ¿no? O la propia figura del Dalai Lama, que me parece que es un referente para el diálogo interreligioso, para el trabajo por la paz y para el respeto a la libertad de pensamiento, ¿no? En el judaísmo, pues fíjense que quizás las figuras que más destacan en la defensa de los derechos humanos son las feministas. El movimiento feminista de los Estados Unidos está guiado por muchas mujeres judías que, como veíamos en la conversación anterior con el doctor Navarro, son mujeres judías vinculadas al judaísmo por razones culturales, no por razones religiosas, ¿no? Claro, la imagen de este Dios del judaísmo, el Señor de los ejércitos, el Dios dueño y Señor de poderoso y todos estos atributos, pues no parece que fomente el feminismo, ¿no? O los derechos de las mujeres. Por eso muchas de estas mujeres se mueven en el horizonte de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres desde una perspectiva laica, ¿no? Y en el cristianismo, pues ahí fíjense ustedes que es la tradición a la que más vinculados estamos, al menos culturalmente, pues ahí sí que hay figuras de lo más relevantes, ¿no? Martin Luther King, defensor de los derechos civiles, un Monseñor Romero, el arzobispo, supongo que le identifica, ¿no? El arzobispo de El Salvador, que fue asesinado. Ahora hemos celebrado el 35 aniversario de su asesinato, y el día 23 de mayo va a ser beatificado, sobre todo eso porque criticó severamente a los poderes establecidos de su país, al gobierno, que era un gobierno católico. Es de los pocos países del mundo en los que gobiernos y ejército y Guardia Nacional católicos persiguen a los propios católicos, Pues el señor Romero fue asesinado por católicos, ¿no? Y denuncia el ejército sanguinario, el gobierno defensor, represor de las libertades, las 14 famosas familias que tenían a su servicio al resto de los poderes, etcétera, etcétera. O el caso de otra figura de la teología de la liberación española, también hispano-salvadoreño, un jesuita llamado Ignacio Ellacuría. Supongo que es un nombre que no le resulta desconocido. Y en el Islam, pues ahí sí que tendríamos un número extraordinario de figuras y también de manera especial mujeres. Recordarán el caso de Shirin Ebadi, la jueza de Irán, que tuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 2003, la intelectual Fatema Mernissi, que recibió ese mismo año el Premio Príncipe de Asturias, porque es una mujer que intenta compatibilizar el Islam con la modernidad, o tantos y tantos otros y tantas figuras. En fin, que he querido transmitirles estas ideas. He querido no terminar mi conferencia de una manera catastrofista, para que no digan luego que Tamayo es un crítico radical y extremo y no propone alternativas, pero yo creo que las religiones tienen que cambiar de paradigma, y solo cambiando de paradigma y posicionándose del lado de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas a quienes les son negadas, sobre todo por discriminación de etnia, de género, de cultura, de religión, de clase o de geografía, solamente de esa manera las religiones pueden
pueden tener futuro. De lo contrario, yo creo que se están haciendo el harakiri ellas a sí mismas y no pueden responsabilizar a otros factores externos para su fracaso y su derrota. Muchas gracias.